Bien, gracias. Vamos a comenzar en un par de minutos mientras la gente eh, se acomoda. Sí, ahorita les voy a decir. ¿Usted viene de algún medio? Sí. ¿De dónde? Pues Black México, es cultural. ¿Dónde? Es cultural y estilo de... ¿Es tu celular? ¿Dónde? ¿Es tu celular? Sí. ¿De dónde eres egresado? ¿Mm? ¿Es arquitecto? No, economista. Gracias. La última plática de hoy nos da muchísimo gusto tener en el ciclo de conferencias a Raúl Alfaro Segovia, director de Industrias Creativas, quien va a hablar de un tema muy, muy interesante. Gracias, Raúl. Gracias, Diego. Bien, pues esta conferencia se llama Ciudad y Creatividad. ¿Cómo es que el trabajo artístico y cultural incrementa la plusvalía y detona la economía urbana? Prácticamente la conferencia está dividida en tres bloques, ya que la economía de la cultura y la creatividad es un sector, como van a ver más adelante, completamente nuevo. Por lo tanto, pues ahí cometo el pecado de hablar un poco de las aportaciones que hemos hecho hacia la conformación de este sector, porque como les decía, es un sector completamente nuevo para analizar. Gracias por estar aquí. Si bien la cultura y la creatividad son el ejercicio de reflexión más importante del que somos capaces como seres humanos, y como la historia nos demuestra, realmente las artes y la cultura es lo que trasciende al tiempo, lo que compone el principal legado y quizá el único importante de las diferentes civilizaciones, épocas y sociedades que han transitado por este mundo. Desde la segunda mitad del siglo XX, la relevancia económica del sector creativo cultural en el sistema capitalista e incluso en el comunista comenzó a hacerse mucho más notoria desde el punto de vista global. Sin embargo, la supuesta animadversión que hay entre la cultura y la creatividad y el libre mercado y el legado paternalista del Estado como mecenas, muchos artistas idolatran a Lázaro Cárdenas, por ejemplo, y su visión del gran Estado mexicano que satisface todas las necesidades culturales. Digamos que un poco de esta herencia ideológica inhibió la discusión seria de cuál es la aportación económica de la cultura y la creatividad al desarrollo de la sociedad hasta hace muy poco tiempo. Y pues les voy a hablar un poco de cómo surge este tema de economía de la cultura y la creatividad. El estudio específico de la economía de la cultura y la creatividad comenzó en Australia alrededor de 1993. Es el primer registro documental que existe sobre este tema a nivel internacional. Entonces, pues como ven, es un sector de análisis que nace a principios de los años 90 y se considera, junto a la economía que analiza la parte digital, los dos sectores más nuevos de la disciplina. Los australianos, que pues son especialmente innovadores, como vemos aquí con el Opera House de Sydney, publican este estudio que se llamó Creative Nation, que es el primer estudio publicado sobre economía de la cultura y la creatividad a nivel internacional. Esa fue como la piedra fundacional. En 1997, el recién electo gobierno laborista del Reino Unido crea la primera institución que aborda la economía creativa en el mundo, que fue el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del gobierno británico, que en 1998 publicó Creative Industries, a Mapping Document, que genera una gran expectación en la industria privada y deriva en la presión hacia el gobierno para profundizar en el tema. Digamos que este estudio y una característica que van a encontrar en los documentos y en los estudios alrededor de la economía creativa, lo que hacen es mapear
cuáles son los proyectos o cuáles son las empresas que están activas, porque es un sector del que existe muy poca teoría. Entonces, esa teoría se construye a partir de la experiencia de quienes ya están trabajando en ese sector. Digamos, ese es un poco el tema. Perdón, Kurt, ¿puedes abrir la ventana? Que diga la cortina. Gracias. Bien. En 1999 se crean las primeras políticas públicas acordadas entre el gobierno, la iniciativa privada y los sectores creativos y culturales, públicos y privados, porque por un lado tenemos el sector cultural público, que es toda la gente que participa en las instituciones que dependen del presupuesto de los estados, y por otro lado tenemos a la iniciativa privada y al sector creativo privado, que son todas las personas que lucran, que generan un ingreso a partir de la cultura y la creatividad. Entonces, pues bueno, vemos aquí que en el sector creativo y cultural hay una faceta pública y hay una faceta privada. Lo que hace el gobierno del Reino Unido es empezar a estudiar y generar, a partir de la presión que genera un consenso entre los empresarios, los artistas y el gobierno, que se ponen de acuerdo, algo que es pues único en el mundo, se ponen de acuerdo para poder iniciar la discusión sobre cómo van a incentivar el que existan más empresas que comercialicen cultura y creatividad. De eso se trata la economía creativa. ¿Cómo podemos hacer que las empresas que venden cultura y creatividad sean competitivas y lo hagan más y mejor? ¿Cómo podemos generar mejores condiciones de trabajo para los artistas y para los creativos? Digamos que esos son los principales enfoques que se abordan en este sector. Y pues bueno, vemos que en 1999 se empieza a generar un consenso para incentivar este sector, y hoy en día en el Reino Unido ya no es un departamento, sino existe la Secretaría de Estado para Asuntos Digitales, Culturales y Deportivos, y en conjunto a 2018 aportan 296,000 millones de dólares a la economía del Reino Unido. Es uno de los sectores más importantes en este país. Y si ustedes se ponen a pensar, tiene toda la lógica. Porque, por ejemplo, Australia es una isla, un subcontinente, bueno, pues mejor dicho, un subcontinente. Pero la mayor parte de su superficie está cubierta por desierto. El 80% de la población en Australia vive cerca de la costa. Entonces, pues el terreno que tienen para explotar es relativamente poco, a pesar de tener una extensión total muy grande. Ahora, Reino Unido, a pesar de que pues, fue un gran imperio, geográficamente es una isla pequeña. Así que no tienen un gran potencial agrícola, no tienen un gran potencial de explotación del terreno. Y la economía del Reino Unido está basada sobre el ideal creativo. Pensemos en la mayor parte de los músicos, de los cineastas, de los escritores, tan solo por decir los Beatles. O sea, la cantidad de dinero que eso genera en pagos, en impuestos. Entonces, ellos no empezaron a estudiar la economía de la creatividad porque fueran buenos, sino porque les hacía todo el sentido para promover sus intereses económicos. Aquí no vamos a hablar de la cultura como esta parte humana o como el contenido cultural, sino cuál es la perspectiva de la economía sobre la cultura y por qué es importante estimularla. Entonces no vamos a entrar en el campo de si es arte, no es arte, es creatividad, no es creatividad, sino la misma lógica que tiene un banquero o un inversionista cuando se sienta enfrente a un artista. Pues no se entienden porque no hablan el mismo lenguaje. Entonces al artista le importan unas cosas que probablemente al inversionista no le importan y viceversa. Esa lengua común, esa lengua que puede facilitar un entendimiento entre artistas y creativos y el mercado, se llama economía de la cultura y la creatividad. Y por eso es importante estudiarla. Porque el sector creativo y cultural es uno de los muy pocos sectores de la economía que son capaces de generar desarrollo social al mismo tiempo que generan desarrollo económico. Ustedes piensen en qué genera desarrollo económico. Al hablar de desarrollo económico podemos pensar en modelos como las plantas armadoras de autos o como la minería, que sí generan una derrama en los lugares en donde se ubican, pero también contaminan, también generan muchos conflictos sociales. Por ejemplo,
Usualmente el negocio de la minería está ligado a tierras de los pueblos originarios, de los cuales son despojados. Entonces genera desarrollo económico, pero no genera desarrollo social, al contrario. Y muchas veces la cultura se entiende como una estrategia de desarrollo social. Entonces, como invertir, porque hay que mantener a la cultura. Y no necesariamente. Entonces, porque la cultura también puede generar desarrollo económico. Esa es, digamos, la peculiaridad de este sector. Toda la gente que trabaja, que genera un ingreso a partir de la cultura y la creatividad, tiene el potencial de moldear el sistema, tiene el potencial de crear nuevas formas de entender la economía y de moldear el mercado. Una característica de los artistas es que, no de todos, pero sí pues de muchos artistas que yo he conocido y de los que he leído en mi vida, es que se quejan del mercado. Hace poco leí una obra de Víctor Sulzer que decía, en secreto, no, en público las rechazan y en secreto las piden, las becas. Entonces tenemos esta visión de hablar mal sobre el mercado, que no hay suficiente dinero para la cultura, que el Estado no invierte. Pues el Estado no tiene la capacidad de invertir lo suficiente en ninguno de los sectores. O sea, ni en cultura, ni en sanidad, ni en educación, ni en absolutamente nada. Es muy difícil alcanzar ese nivel. Entonces, justamente es el mercado donde se pueden satisfacer esas necesidades creativas y culturales si se encuentra una lengua común que permita que las partes entiendan que les conviene a ambos. Esa es la importancia del estudio de la economía creativa. Ahora también podemos asociar a Van Gogh, por ejemplo, que ahora hace poco vi una película maravillosa de Julian Schnabel sobre él, donde él mitifica este tótem de que el artista debe sufrir para ser un gran artista, de que el artista debe tener un dolor interno que lo consume y vivir en una precariedad constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un prejuicio en la sociedad acerca de que el trabajo artístico y cultural está ligado a la precariedad. Y parece que mientras más pobre eres, mejor artista eres. Justamente eventos como Sonamaco contradicen esa ideología y muestran que el mercado puede ser la mejor piedra fundacional para construir una nueva manera de entender a la cultura que le permita a los artistas crear más y mejor. Ese modelo de entender la cultura como un trabajo precario es el que ha hecho que cuando los jóvenes digan quiero estudiar historia, quiero estudiar artes, quiero estudiar arqueología, quiero estudiar diseño de videojuegos, en general estudiar las áreas artísticas, lo primero que sus papás les digan es te vas a morir de hambre. Ese es el prejuicio al que se enfrenta la gente en este sector. Y ese prejuicio pertenece a un paradigma anacrónico que ya no existe. La economía de la cultura y la creatividad trabaja por hacerle ver a la sociedad que ese prejuicio ya no existe, que pertenece a un modelo anacrónico y que ya no está más en la discusión. Vamos a hablar un poco del sector en América Latina. Según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, que es una de las instituciones más activas a nivel internacional en el estudio de la economía de la cultura y la creatividad, a 2017 existen en América Latina y el Caribe 1.9 millones de personas que laboran exclusivamente en la iniciativa privada de los sectores cultural y creativo. Aquí vemos desde freelance, desde autónomos, hasta directivos empresariales, porque tan es un agente económico de la cultura Sonamaco, como Cinépolis, como puede ser el taller de un artista joven. Todos son agentes económicos, pero parece que para un artista asumirse como agente económico es como pasar los 7 círculos del infierno de Dante. Entonces, justamente toda esta ideología que gira en torno a las artes y a la creatividad. Pero vemos que no es así. Hay 1.9 millones de personas que ganan su ingreso, que viven a partir del trabajo cultural y creativo en América Latina y el Caribe. Vamos a hablar un poco de arqueología de esto. El primer registro de la difusión del concepto de economía creativa en América Latina data del 2008.
Estamos hablando de que esto es un sector completamente nuevo. De esto no se habla en la mayor parte de los lugares dedicados a las artes y a la creatividad en el mundo. Esto es lo que se llama una tendencia. Es un conocimiento que no es masivo todavía. ¿Por qué? Porque pertenece a un pequeño grupo de teóricos, pertenece a un pequeño grupo de activistas, de pensadores que están promoviendo este nuevo campo, están construyendo este nuevo campo. Pero si se fijan, realmente el que exista en 2018 el primer documento sobre economía creativa en América Latina nos habla de lo innovador que es este campo. En 2009, junto a Cosme Álvarez y Alonso Cedillo, creé la primera compañía enfocada al estudio y diseño específico de estrategias mediáticas y comerciales para empresas creativas y culturales. UMA se llamó en un inicio, hoy se llama Industrias Creativas, y es la única empresa en América Latina, todavía hoy, 10 años después, que se enfoca totalmente en el estímulo de las empresas creativas y culturales. Y no es que por vanidad que hable de mí mismo, de mi carrera, sino lo que quiero hacer notar es todo lo contrario, lo poco participativo que es aún este sector y lo contados que somos quienes estamos promoviéndolo. Por eso me gustaría que todos ustedes que están aquí pues se lleven este mensaje y también puedan pasarlo a otras personas, especialmente el sector creativo y cultural, quienes lo necesitan. Así que yo tenía 19 años, mis socios tenían 21 años cuando empezamos el proyecto. Durante los 2 primeros años nos enfocamos en el sector de la moda en México. En esos primeros 2 años trabajamos bajo el liderazgo de una persona muy importante para el sector de la moda en América Latina, que se llama Ana Fusoni, que es la principal crítica y promotora de moda en la región. Y pues bueno, les puedo platicar muchas experiencias de esos primeros años, de cómo era para un moco de 20 años hablar sobre economía de la cultura y la creatividad en juntas. O sea, yo desde los 19 hasta los 26 siempre tuve 26, porque si decía mi verdadera edad, por supuesto que ningún cliente me iba a tomar en cuenta. Y así, por ejemplo, durante estos 10 años hicimos el Pabellón de México en la Bienal de Venecia, hicimos la presentación de Uber cuando vino a México, que yo le tenía que explicar a los periodistas que tenían que meter su tarjeta de crédito en una app y casi me escupen. O sea, para ellos era algo totalmente sin razón y fuera de lugar. O sea, va a venir por mí el chofer y me va a llevar a no sé dónde, y por supuesto que no. Entonces, así por ejemplo como concursamos directamente en Estados Unidos y nos seleccionaron para Uber, y cómo trabajamos como el primer consultor privado involucrado en el Pabellón de México en la Bienal de Venecia, que como ustedes saben es el evento cultural más importante en el mundo, pues fuimos labrando durante esta década, fuimos picando piedra, y hoy en día atendemos más de 12 subsectores creativos y culturales distintos, desde arquitectura, que está relacionada con el desarrollo inmobiliario, hasta literatura, moda, muchos proyectos que están involucrados en un evento tan importante como Zona Maco. Y tenemos proyectos en México, España, Colombia y Perú. En 2012 se crea en la Universidad Autónoma Metropolitana el primer diplomado en cultura y negocios en México. Esta es la primera referencia académica validada por una gran universidad en América Latina acerca de cómo combinar la cultura y los negocios en una universidad pública que tuvo que defenderse hasta de una protesta sindical, porque cómo era posible que una universidad pública hablara de privatizar la cultura. Cuando en unos foros en el Senado yo propuse que se impartiera una materia obligatoria sobre mercado del arte en la currícula de las escuelas públicas de artes en México, casi me linchan. Entonces, digamos, esta es un poco todavía la ideología que persiste y que tenemos que combatir, y que cada vez más instituciones como la Fundación Jumex o la Colección Coppel o Zona Maco, que es una de las empresas culturales más importantes de América Latina y más influyentes de América Latina, están ayudando a cambiar. Surge este diplomado que actualmente me parece que tiene 6 generaciones, y a mitad de camino cambia hacia hacer el diplomado en dirección de empresas culturales,
cuando lo empieza a patrocinar la Fundación Carlos Slim. Entonces, la Fundación Carlos Slim se interesa en este proyecto. Como ustedes saben, pues ellos son muy activos en materia de cultura y creatividad. Por lo tanto, fondean el diplomado y eso marca un referente, marca un antes y después en el tema, porque ya hay una referencia académica de cómo dirigir empresas culturales. ¿Por qué? Porque hoy en México, Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis, es el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que es la institución, el organismo cúpula de la iniciativa privada en México más elitista. Se tiene que morir uno para que nombren otro. Y hace 20 años era impensable que un empresario cultural que se dedica a exhibir cinematografía ocupara una posición tan importante. Y no nada más un empresario cultural es el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, sino también es copresidente del Foro Económico Mundial. Y eso nos deja ver, a pesar de que no es tan visible, el sector de la economía de la cultura y la creatividad, las empresas creativas y culturales en México cobran cada vez más importancia y están conquistando espacios que antes les eran negados. En 2014, el Banco de México crea un asiento de representación para los servicios culturales y creativos en su consejo del programa de directivos empresariales y expertos de la iniciativa privada. Esto fue una iniciativa del entonces director general de Investigación Económica, Alberto Torres, y del entonces director de Relaciones Institucionales del banco, Dionisio Mid. Como ustedes saben, el Banco de México es la institución, es la banca central que se encarga de emitir el papel moneda y controlar la inflación. Es la institución más importante, una de las más importantes en el Estado mexicano, y es una institución que es autónoma, que no está sujeta a un vaivén político. Y en ese consejo del Banjico están representados los 500, bueno, más bien todos los sectores importantes, relevantes para la economía nacional, a través de un consejo de 500 miembros. En 2014 se abre un asiento para representar a la cultura y a la creatividad como un sector económico, como un sector que integra a muchas empresas, y eso marca un antes y un después, marca un precedente para el sector en México. Ahora vamos a hablar de la última parte, el último capítulo, llamémoslo, de esta presentación, que es concentración y ciudad. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 52.6% de las personas que viven de su ejercicio creativo o cultural a 2017, ahí faltó esa referencia, el 52.6% de las personas que viven de su ejercicio creativo o cultural están en México. Es decir que de ese 1.9 millones que hay en América Latina y el Caribe, 1 millón está concentrado en México. Somos el país que es más potente en temas de cultura y creatividad dentro de las 33 naciones que integran que integran América Latina y el Caribe para la ONU. Entonces, pues, esto se trata de hablar de concentración, de cómo cambian los lugares ante una presencia relevante de artistas y creativos. Y por eso es importante que vayamos identificando estos números. Entonces tenemos que el 52.6% viven en México. La Ciudad de México es la región con mayor concentración de personas dedicadas al trabajo creativo y cultural en una región que comprende 33 países y 625 millones de habitantes. Las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán presentan una enorme relevancia para la economía de la cultura y la creatividad en América Latina, porque concentran el 34% de los profesionales en la región. 3 alcaldías de la Ciudad de México concentran el 34% del total de personas dedicadas a la cultura y a la creatividad en una región que, como les decía, está integrada por 33 países y 625 millones de personas. Ahí me cambiaron la referencia, pero estos datos son de la Comisión Económica para América Latina de la ONU, son datos de la CEPAL. En 2010, y este ya es un poco
un tema de teoría. Quisiera preguntar si tienen alguna duda hasta el momento. Ok. Aquí es importante detenernos un segundo a pensar de qué implicaciones tiene el que en 3 delegaciones, antiguas delegaciones, ahora alcaldías, de esta ciudad, se concentre la tercera parte, más de la tercera parte, de personas que se dedican a la cultura y a la creatividad en 33 países. Usualmente la gente, si tú le preguntas a alguien, ¿qué tan importante crees que sea la cultura para la economía? La mayor parte de las personas les va a decir, no, pues seguro representa un 0. No, ¿saben? O sea, esa es como la percepción. La gente no se da cuenta de lo importante que es. Y no les estoy hablando de la parte estética, les estoy hablando de un negocio. O sea, les estoy hablando de dinero. El mercado en México, eso no lo puse aquí, pero es también interesante. Hace algunos años estuvimos impulsando al INEGI para que generara el primer indicador sobre economía de la cultura en México. Después de mucho insistir, llegamos a un acuerdo con ellos y se generó un estudio que se conoce como cuenta satélite de cultura. Lo que hizo el INEGI fue dividir las 7 bellas artes y el arte popular. Es decir, en esta cuenta no están integrados ni el diseño de ninguna de sus expresiones, ni los medios, solamente las 7 bellas artes y la artesanía. Entonces, estos 8 subsectores los identifica y los divide en 113 productos culturales. Entonces ellos dicen, bueno, ok, artesanía, bueno, cestería, barro, danza, bueno, contemporáneo, folclórico. Encuentran 113 productos culturales. Y tasan el valor de mercado de esos 8 subsectores en 2015, y hasta esa fecha valían 579,000 millones de pesos. Eso es lo que representa y el dinero que mueven las 7 bellas artes y la artesanía solo en consumo doméstico. 579,000 millones de pesos. Y resulta algo curioso que todavía hasta para la prensa es un poco un tabú. El único periódico que saca esta noticia es el Heraldo de México en primera plana. Seguramente pues la noticia de las otras primeras planas habrá sido que algún político se robó no sé qué, o pues estas cosas tan comunes. Y el Heraldo de México resume, ¿vale el mercado cultural lo mismo que el mercado automotriz en México? Resulta que en México el valor del mercado de la compra y venta de automóviles es equivalente al valor del mercado de las 7 bellas artes y la artesanía. Así de importante es para este país el sector. Un sector que paga impuestos, genera empleos y además es el sector más atractivo de la economía nacional. Para el exterior, para la mayor parte del mundo fuera de México, nosotros somos cultura. No somos una referencia en muchos otros campos, quizá la mayoría, pero sí somos una referencia en cultura. México es la potencia cultural de América Latina, sin políticas de estímulo al sector. Y es la potencia. Tiene la mayor concentración de gente que hace negocios con la cultura y la creatividad. Y eso no lo ha hecho ningún estado, no lo ha hecho no es algo que haya construido nadie más que la persistencia y la valentía de todos aquellos que trabajan en el sector, que abren un estudio de danza, que abren una galería, que abren una escuela de música, que filman un corto. Eso es lo que ha hecho todas esas personas. Esa es la inspiración de todos ellos que se han enfrentado a que les digan te vas a morir de hambre, es que vas a acabar de maestro, que es mi excusa preferida. Y todo eso no es cierto, porque resulta que sin saberlo, en México el mercado solamente de las bellas artes es tan grande como el mercado automotriz.
Y vemos que, bueno, aquí se abre una armadora de automóviles en una ciudad y va el presidente a hacer caravanas y les ponen alfombras rojas a los grandes directivos empresariales y está bien. Pero si nosotros vemos el modelo de productividad, el deseo del Estado mexicano, por ejemplo, es que llegue una armadora, como en el Bajío, como en Cuernavaca en un momento. Y ahora ese deseo tiene que ser que lleguen las empresas creativas y culturales. Esta feria en la que estamos hoy, que tiene 16 años, bueno, sí, 16 años, no lo promociona, pero ha sido la responsable de que vengan a México muchos de los principales patronos y directores de museos internacionales, de la Tate, del Centro Pompidou, del Met, del MoMA, del Museo de Niterói y de Arte Contemporáneo en Brasil. Esta feria ha contribuido a poner a México en el mapa no nada más del arte, sino de la cultura contemporánea. Y como esta empresa hay otras, y estas empresas son las que estimulan que la gente que trabaja en este sector, que son los visionarios, que son los que leen las tendencias, vean a la Ciudad de México y vean a este país como algo atractivo para invertir. Quizá llegue el momento donde más bien los estímulos sean para generar empresas creativas y culturales, porque hacia allá va el capitalismo. Y es la solución para América Latina. Nosotros tenemos cultura y es algo que ningún gobierno se puede llevar. O sea, muchos años dependimos de los recursos naturales. Brasil, Venezuela, que en la década pasada tuvieron grandes bonanzas económicas por el incremento de los precios de la materia prima y ahora están en recesiones. ¿Por qué? Porque los recursos naturales se acaban, pero la cultura no se acaba. Mucho menos en países tan ricos y tan complejos como los países latinos. Así que he ahí, si no la principal, una de las más importantes soluciones. Vamos a avanzar hacia la última parte, que es concentración y ciudad. En 2001, un grupo de expertos en desarrollo económico y en planeación urbana de la Rhodes School of Management de la Universidad de Toronto fueron comisionados, alguien los contrató para la elaboración de una serie de investigaciones, alrededor del impacto en la economía urbana que tiene la construcción de diferentes tipos de infraestructura, edificios icónicos, estadios deportivos, centros comerciales. Un inversionista canadiense dice, bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Qué importancia tiene para una ciudad? ¿Qué genera más dinero para una ciudad? Hacer una torre vistosa, hacer un estadio, hacer un centro comercial, y esas eran las opciones. Entonces estos expertos en dos áreas, en desarrollo económico y por otro lado en urbanismo, empiezan a investigar y toman algunos modelos como comparativos. O sea, por ejemplo, ellos lo que estaban buscando era decir, la torre genera un volumen de tanto en comparación con otros como, y a alguien se le ocurrió decir, pues museos. Y bueno, pues lo integran y empiezan a investigar y sin quererlo ni buscarlo, se dan cuenta que al analizar los comparativos de otro tipo de infraestructura, como museos, centros culturales y galerías, encontraron que estos eran mucho más eficientes, no solo para detonar la economía urbana, no solo para generar dinero para la ciudad, sino para regenerar la ciudad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regenerar? Hablamos de gente que ocupe barrios que están en decadencia, porque los barrios que tienen una alta concentración de inmuebles deshabitados son los barrios donde empieza a proliferar el crimen, son los barrios donde baja el costo de las propiedades, el valor de las propiedades, y eso va generando un efecto escala, un efecto dominó. La presencia de creativos y de artistas se encuentra como la mejor alternativa para detonar la vida y la economía en las ciudades. Y a partir de este estudio, que fue como eureka, porque no es lo que estaban buscando, les cae el 20, empiezan a conectar puntos que parecían no tenían nada que ver. Vemos que esto siempre ha existido. La diferencia es que ahora hay un estudio que no los reitera y lo comprueba.
pero vemos que a finales, en el periodo entre fines de los 70 y mediados de los 90, hay ejemplos de esto, como Soho o el Meatpacking District de Nueva York, ejemplos que podemos ver hasta en lugares comunes de la cultura popular como Sex and the City, esta serie, otros ejemplos como el Temple Bar de Dublín. La pasada Bienal de Arquitectura de Venecia estuvo curada por las dos arquitectas que hicieron la renovación del Temple Bar, el centro histórico, el barrio histórico de Dublín, que cambió totalmente de un país que estaba en guerra, donde había actos de terrorismo, de la IRA, que era este grupo que promovía la independencia de Irlanda. Entonces, en esa ciudad que había sufrido tanto por la guerra y por el terrorismo doméstico, por llamarlo de alguna manera, ellas hacen esta renovación y detonan la economía. Entonces, esto es algo que ha pasado y de lo cual hay muchos ejemplos. Sin embargo, hasta este estudio es que se encuentra como un fenómeno. Es así como las enfermedades, de que, bueno, siempre han existido, pero llega un momento en el que la ciencia las entiende. Y eso fue lo que pasó con el impacto de la economía, de la cultura y la creatividad en las ciudades. Las investigaciones fueron atraídas por el Martin Prosperity Institute de la misma universidad y continuaron ahí entre el 2001 y el 2011 y después se extendieron a otros centros académicos alrededor del mundo. Se acuñaron conceptos como clase creativa. Esto es bien interesante porque la clase creativa está integrada por tres grupos: Super Creative Core, Creative Professionals y Bohemians. ¿Y cuál es la diferencia? El Super Creative Core son los creativos, digamos, de alto rendimiento. Esos creativos de alto rendimiento, así como los atletas de alto rendimiento, son, por ejemplo, los artistas cuya obra tiene un valor muy elevado. Son los ingenieros que desarrollan videojuegos o que programan videojuegos y que su labor creativa, o los directores de arte que animan videojuegos, que su labor creativa tiene un gran valor en el mercado. Entonces, los artistas y los creativos de alto rendimiento son este Super Creative Core. Y son gente como Jonathan Ive, el director de diseño de Apple, cuya mente vale lo que vale Apple, que es la empresa con mayor valor de capitalización bursátil en el mundo. Esa es la importancia, porque tengan ustedes en cuenta que hay trabajos creativos en empresas creativas y hay trabajos creativos en empresas no creativas. Por ejemplo, hay una gran cantidad de empresas que emplean filósofos o que emplean diseñadores y que no se consideran empresas dedicadas a la creatividad como tal. Y eso también se cuenta. Entonces, pues bueno, este es el Super Creative Core, ¿no? La gente de alto desempeño. Luego vienen los Creative Professionals, que está integrado en su mayoría por la gente que hace trabajos creativos en empresas creativas. Y finalmente los Bohemians. Aquí hay algo muy lindo. En la mayor parte del mundo corporativo, lo que se busca es que las empresas sean homogéneas. De manera que tú a veces entras a una oficina que es el tradicional corporativo y parece que todos son hermanos. Porque todos llevan el mismo uniforme, o sea, todos tienen la misma vibra, todos trabajan bajo la misma premisa. Y eso es algo que se valora en el sistema corporativo. En la economía de la cultura y la creatividad, las empresas creativas y culturales no trabajan así, al contrario. Lo que buscan es la diversidad. Entonces, ¿por qué? Porque la diversidad, tener gente en tu equipo de diferentes orígenes, clases, visiones, lo que hace es enriquecer tu práctica creativa y cultural. Y eso no nada más tiene que ver con la diversidad étnica, sino también con la diversidad sexual. Este tema de Creative Class y el Bohemian Index, que es de lo que les voy a hablar después, es el primer registro existente en la historia sobre el valor de un gay. Yo sé que suena fuerte, pero les recuerdo que esto lo estamos viendo desde la óptica totalmente de los señores del dinero. ¿Cuánto vale el que un consumidor sea gay? ¿Por qué? Porque tiene diferencias importantes respecto a otros estilos de consumo y respecto a otros patrones de vida. Entonces, en este grupo de Bohemian,
también se incluyen las personas de la diversidad sexual, no nada más gays, sino toda la diversidad, ¿no? En cierto rango profesional. Y eso es lo que compone básicamente los Bohemians. Entonces ellos componen el Super Creative Core y los Creative Professionals y los Bohemians, identifican a estos tres grupos como miembros de la clase creativa. Después, posteriormente a eso, generan un índice que se llama el Bohemian Index, que mide o intenta medir la presencia de esta clase creativa, los tres grupos, en las ciudades y cómo eso hace que la economía cambie. En resumen, se encontró que la atracción de la clase creativa a las ciudades postindustriales era la estrategia económica más eficiente y sostenible a largo plazo para la regeneración urbana. Es largo, no lago, pero ahí se me fue ustedes me perdonarán. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de que la clase creativa, reconocer la clase creativa, sino ya vemos lo que hace exitosos a los americanos, por ejemplo, a los estadounidenses, que en todos lados están buscando negocio más. Ellos se dan cuenta que atraer a este tipo de gente es una solución financiera. Y ahí está el caso perfecto, el de Detroit. ¿Cuáles son las ciudades postindustriales? Vemos que Detroit era el Motor City, ¿no? La gran ciudad armadora de autos, y que quiebran estas empresas o cambia el modelo, y Detroit fue la primera ciudad norteamericana que se declara en quiebra. Y la estrategia que los académicos sugirieron para revivir Detroit fue atraer a la clase creativa, que es en lo que está Detroit en los últimos años. Un caso relevante en México acerca de la influencia de la clase creativa para la regeneración urbana es el barrio conocido como La Condesa, compuesto por 3 colonias: Hipódromo, Condesa y Condesa. Y conocido por su arquitectura con valor artístico, áreas verdes y una ubicación céntrica, que son ciertos elementos importantes. La Condesa quedó muy dañada después del terremoto del 85, incluso se acuñó este término del dolor de la Roma, ¿no? Esta zona quedó muy afectada por el temblor, y lo que pasa es que esos habitantes originales del barrio, que La Condesa en ese momento era un barrio de clase media alta, familiar, que realmente no tenía un tema de los restaurantes, eso no existía, era una colonia residencial. Esa gente se va, pero muchos no se deshacen de sus propiedades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bajan los precios de las rentas. Ahí, bajan los precios de las rentas, y entonces empieza a llegar gente, y en la coyuntura de La Condesa se empieza a llenar de escritores, de bohemios, de gente de la diversidad sexual, de pintores. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad hacia el tema de qué bonito es este edificio. Y bueno, sí, está medio de lado, pero es que aquí, pasaron estas cosas maravillosas. Entonces a otra gente dice, no, hombre, aquí habrá nacido Dios, pero yo no me quedo ahí una noche, ¿no? Entonces se trata de la sensibilidad de los creativos y los artistas hacia el patrimonio artístico y cultural. Entonces ellos ven una zona que tiene patrimonio artístico y cultural y se apropian de ella. Algunos proyectos en los años que pasaron, en los años siguientes, como La Panadería, si ustedes quieren estudiar casos de cómo influyen, les sugiero estos. La Panadería, fue una galería de arte contemporáneo fundada por Joshua Ocon y Miguel Caballero, y se llamó así porque en efecto el local era una panadería, pero los dueños se fueron. Y ellos rentaron el local y le dejaron la panadería a la galería. Respetaron toda la iconografía, y esa fue la incubadora de la escena actual del arte contemporáneo en México. Otros proyectos como la propuesta de vivienda urbana de Javier Sánchez. Javier Sánchez es un arquitecto que es reconocido en el mundo, no nada más por una obra, sino como muy pocos arquitectos porque renovaron un barrio.
Si ustedes buscan información de Javier Sánchez en inglés, por ejemplo, todas las referencias van a ser la vigorosa renovación de la colonia Condesa. Porque de ahí surge esta idea de acupuntura urbana, de ir renovando la colonia y de generar nuevos proyectos. ¿Qué es lo que pasa cuando Javier Sánchez empieza a construir? Su primer edificio, el penthouse, se lo compró Daniel Jiménez Cacho. Y empezaron a llegar Gael García, Diego Luna, infinidad de artistas, promotores, intelectuales, escritores. Guadalupe Loaesa deja una casa de 16 habitaciones en Las Lomas para irse a un loft sin muros en la Roma. Y ella lo cuenta en un libro. Dice, todos mis amigas dijeron que yo estaba loca, pero me enamoré de la propuesta del arquitecto. Y eso es lo que empieza a atraer a esta gente, porque esa zona que tiene un patrimonio artístico y cultural se ve revalorado. Otro hito importante en la Condesa es el Hotel Condesa DF de los hermanos Micha. No sé, quizá algunos de ustedes lo conozcan. El hotel tiene un patio interior. Ese hotel es diseño de Javier Sánchez. Ese patio no existía. Se hizo la sección del hotel para crear, que era una vecindad de ese edificio, para crear esa ilusión del patio en el hotel. Y hoy sigue siendo el hotel más popular y la sede, por ejemplo, de Zona Maco, de toda la cadena de Hábitat, el Condesa DF, que de hecho ganó el premio internacional a Mejor Hotel del Año, a Mejor Arquitectura de Hotel y Restauración del Año, que entrega el Art Institute de Chicago. La Galería Curimansuto, que de muchos años estuvo en el departamento de José Curi y Mónica Mansuto, después lo supera pues todo el trabajo y rentan una bodega vieja en la calle de Juan de la Barrera, y ahí es la incubadora de la que ahora es la galería mexicana más importante en el mundo. El Café La Gloria, uno de los primeros restaurantes en la zona, la tienda de Carmen Rión, una de las más respetadas diseñadoras mexicanas en el exterior, la única mexicana que ha recibido una retrospectiva en vida en el Museo Franz Mayer, la única mexicana que ha tenido exposiciones individuales en el Museo Metropolitano de Manila, en Filipinas, en el Museo Nacional de la Seda, en China, y que aquí en México no es tan reconocido, tan revalorado su trabajo, pero sí en el exterior. Que su tienda está en la esquina de México y Michoacán, y fue una de las primeras tiendas de la Condesa que atrajeron esa vida al Parque México. Otros proyectos, bueno, y ahí dice, estos proyectos serán artífices de la atracción al barrio de un nuevo público, miembro de la clase creativa, en especial de bohemians, que complementarían la ecuación para la regeneración urbana de la colonia Condesa. Otros proyectos, como el Centro Cultural de España en México, ubicado en Guatemala, que era una calle que antes era una letrina y ahora es uno de los principales corredores culturales de la Ciudad de México, del centro histórico. El Bar Pasagüero de Ricardo Pandal, que retoma esta frase tan mexicana de pásele güerito, entonces es el Pasagüero. El Pasaje América, que se convirtió en uno de los nightclubs más importantes y referentes de la escena nocturna en la Ciudad de México. Y artistas tan importantes como Francis Alice. Francis Alice, este artista belga que internacionaliza el contenido cultural del Centro Histórico de la Ciudad de México a través de sus acciones, que son hoy pues uno de los principales referentes del arte contemporáneo de los 90 y de la primera década de este siglo. Les recomiendo muchísimo que busquen un performance, una acción de Francis Alice, donde él va arrastrando un cubo de hielo por todo el centro histórico hasta que se deshace, o hay otra acción donde él sale con la pistola en la mano y es todo el recorrido que él hace hasta que alguien le pregunta, bueno, ¿y qué, no? O sea esa exhibición, ese contraste, ese arte tan poderoso como el de Francis Alice, tiene un valor en el precio de las propiedades en el centro histórico. Sin embargo, en el centro histórico no se consolidó tanto como en la colonia Condesa. En los 23 años comprendidos entre 1996 y 2019, el valor por metro cuadrado de construcción de un departamento nuevo en el barrio de la Condesa pasó de costar $1,850 en promedio en 1996 a $5,780 aproximadamente hoy,
al tipo de cambio promedio actual, tomando en cuenta la inflación, podemos afirmar que el valor se triplicó en un plazo muy corto, hablando de desarrollo urbano, como es 2 décadas. Ese es el valor del trabajo de los artistas, de los creativos. Que esta zona, que era una zona en deterioro, pasara de $1,850, yo al comprar un departamento nuevo, a $5,780 por metro. Eso es lo que vale el esfuerzo de los creativos y de los artistas para hacer más atractivo un barrio. Otros ejemplos a nivel internacional, en el mismo plazo, en las mismas 2 décadas, son Mitte en Berlín, Bredgade en Copenhague, Dorsoduro en Venecia, Wynwood en Miami, Queen and King West en Toronto, Palo Alto en California, las ciudades de Medellín y Detroit por toda la coyuntura de la industria automotriz, y Medellín, que era una ciudad conocida por su cártel de narcotráfico, que atrajo museos, actividad creativa, moda. Medellín es la gran capital de la moda en América del Sur. Y esa fue su transformación, junto con otras inversiones en movilidad, el teleférico y otros proyectos que también son relevantes. Y de manera más reciente, la ciudad de Nueva Orleans, la estrategia que implementó el gobierno de los Estados Unidos después de ese huracán tan fuerte que devastó la ciudad, fue hacerla una ciudad creativa. Entonces ahora se está buscando conformar a Nueva Orleans como un hub de cultura y creatividad. Retomando toda la herencia francesa y este contenido. El barrio de West Kowloon en Hong Kong y esencialmente el barrio, más bien la isla de Saadiyat en los Emiratos Árabes, que está en Abu Dhabi. No sé si ustedes se acordarán, pero los árabes hace 50 años vivían de los dátiles. Siempre ha existido la industria del petróleo, pero no era lo que fue antes, lo que fue la década pasada. Porque ahora ellos ya están, de hecho le comisionaron a Zaha Hadid el edificio para el Centro de Investigación sobre Petróleo del Rey Abdullah, que lo que está haciendo es buscar el fin del petróleo. Fíjense la visión de ellos, que a pesar de que son la economía que tiene mayor dependencia del petróleo, ellos son los que están buscando cómo dejar de depender del petróleo. Y aquí vamos a hacer una refinería, pero bueno, ese es tema de otra plática. Estos son los barrios, estos son ejemplos internacionales. Y algo que es nuevo, que está ocurriendo en este momento, es el barrio de Little Haití en Miami, que como se ve, pues es un barrio con presencia de inmigrantes haitianos muy importante. Este es un proyecto de Guy Laliberté, que es el fundador y el dueño del Cirque du Soleil. Y le puse fundador y dueño porque nada más le había puesto dueño, porque pensé que la gente iba a decir, ay, pues sí, es el dueño, tiene mucho dinero, pero él no es el artista. No, sí, él es el cirquero. O sea, él fue el fundador de la empresa creativa y cultural del Cirque du Soleil, y además él es desarrollador inmobiliario. Entonces, él consolida su fortuna. Además de este gran negocio que es el Cirque du Soleil, él empieza a desarrollar vivienda de alta gama para renta, no para venta, para renta en Montreal y en otras ciudades importantes de Canadá. Y las enfoca hacia los artistas. Y aquí, bueno, casi eso no se ve, pero en otros países, en los otros 2 países de Norteamérica, está todo el ecosistema de los abogados del arte, los contadores del arte, es más amplio y más robusto. Hacia ese segmento se enfoca esta vivienda de renta que desarrolla Guy Laliberté, y ahora está haciendo este proyecto de Little Haití, donde está creando un barrio creativo y cultural con actividades también de circo en Miami. Y el principal atractivo de lo que está haciendo es justamente este enfoque de hacer un barrio creativo y cultural. Él tiene una colección de arte que se llama Lune Rouge, que es importante y que es dueña del Museo de Arte de Ibiza. Ahí es donde ellos exhiben su colección. Actualmente tienen una muestra bastante linda. Entonces aquí vemos estas facetas del artista, que es artista y tiene su proyecto, que es cirquero, tiene su proyecto, pero busca la manera de generar los recursos para hacer más. O sea, para hacer más circo, para hacer más arte, para hacer más cine. Esto no se trata de cambiar la ideología o de qué es la imposición de la ideología de derecha en la cultura, no. Esto habla de cómo puedes usar al mercado. Si la gente que trafica, la gente que lucra con muchas de las cosas más feas
que degradan a la sociedad, no se toca el corazón para lucrar, para hacer negocios? ¿Por qué la gente que hace la otra parte, que hace la parte más noble de la especie, que es el arte, que es la creatividad, tiene este freno autoimpuesto? Porque nadie te lo pone. Es un freno autoimpuesto para generar economía alrededor de tu actividad profesional. Muchas gracias. Ahí están mis datos de contacto y pues bueno, espero que haya sido interesante para ustedes. Muchas gracias.